y en ella van a participar expertos juristas y también expertos profesionales y expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La pregunta que se podría hacer es ¿por qué son importantes, o por qué es importante la realización de esta jornada y de esta temática? Pues es muy importante porque nos encontramos con un problema que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que además tiene una importante repercusión en las redes sociales, que es una de las principales vías y focos de propagación. Las personas con discapacidad son víctimas en muchas ocasiones de insultos y de agresiones y constatan que el estigma pervive en nuestra sociedad y que la tan proclamada e invocada inclusión social no ha penetrado en todas las esferas de la sociedad y que, por tanto, es necesario seguir trabajando para lograr la verdadera normalización de estas realidades que son diferentes a las nuestras. En nuestro país contamos con un plan de acción de lucha contra los delitos de odio impulsado por el Ministerio del Interior, que otorga un nuevo enfoque e impulso a la actividad y a la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante los delitos y los incidentes de odio. Este plan se articula en 4 ejes. El primero es la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y jornadas como esta pueden ser una magnífica oportunidad para ese ejercicio de actualización de conocimiento. Un segundo eje es la prevención, un tercero es la atención a las víctimas y un cuarto es las propias respuestas que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben dar ante este tipo de delitos. En este plan de acción hay procedimientos específicos y herramientas digitales para contrarrestar los delitos y el discurso de odio que se da y se propagan por las redes sociales. Desde el Gobierno de España se quiere continuar recorriendo con paso firme un camino cuyo destino final no es otro que garantizar el derecho a la dignidad de todos los ciudadanos por igual. Muestra de esta determinación ha sido la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos del Odio, que es una de las entidades que colaboran en la organización de esta jornada y que también justifican que estemos haciendo este acto aquí, porque detrás está, por lo tanto, el Gobierno de España. Esta oficina depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y desde su nacimiento, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan para una mejor identificación y registro de los delitos de odio, así como de una mayor sensibilización en el tratamiento y apoyo a las víctimas. Yo me voy a centrar en explicar el objetivo de la jornada y cómo se va a desarrollar. Creo que ya el subdelegado ha dicho, pues lo ha enmarcado muy bien ahora mismo, cuál es la situación que tienen muchas personas con discapacidad en cuanto a los delitos de odio y discriminación. Deciros que estas son jornadas de prevención e identificación de delitos de odio y discriminación en personas con discapacidad y o en situación de dependencia, y que están enmarcadas también en la celebración del próximo 3 de mayo como el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se acordó en el Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero. Va a ser el 3 de mayo va a ser el primer año que se celebre ese Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según los datos del Ministerio del Interior de 2018, fue un año desolador en términos de delitos de odio para las personas con discapacidad, con más de 50 casos que han vulnerado el artículo 16 precisamente de la Convención de la ONU sobre discapacidad, el cual hace referencia a la protección contra la violencia y el abuso. Además de los datos que se conocen, algunos muy graves, hay una cuestión que nos preocupa muchísimo, que es nos preocupan mucho los datos, que son importantes y que cada año son más, pero sobre todo aquellos casos que no se denuncian. Hay muchos casos de delitos que no se denuncian. Por eso es importante, lo hemos querido darle ese enfoque a las jornadas, que son de prevención e identificación de esos delitos de odio.
Nuestro país, como decía el subdelegado, cuenta con un plan de acción contra los delitos de odio elaborado por el Ministerio del Interior, pero el CERMI, además, que es la entidad que a nivel estatal nos representa a las organizaciones de la discapacidad, reclama que ese plan se plasme en una ley que refuerce la protección contra los grupos sociales más expuestos ante este tipo de violencia, entre ellos las personas con discapacidad. Las jornadas tienen carácter gratuito, contarán con 3 bloques en los que va a intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estarán conmigo el comandante Manuel Ruiz y el policía Juan Padilla. Yo les doy las gracias porque ellos han colaborado activamente en la organización de estas jornadas. Deciros que ellos van a intervenir también, así como la Fiscalía Provincial de Almería, el Colegio de Abogados y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. También se va a contar con la experiencia de la presidenta de la Asociación Luna, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad, que también va a hablar de esa doble o triple discriminación, una discriminación intersectorial que sufren las mujeres por tener discapacidad, pero luego por pertenecer también a otros sectores. En la primera ponencia de esos 3 bloques, el primer bloque, se analizará cómo el Código Penal describe este tipo de delitos. Será David Calvo, el fiscal especialista en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Almería, el ponente. En el segundo bloque, con formato de mesa redonda, se abordará el protocolo de actuación ante este tipo de delitos y cuáles son los factores de riesgo en las víctimas. Tema que será tratado por Juan Padilla, Policía Nacional, que está aquí con nosotros también, de la Delegación de Participación Ciudadana, Rita María Sánchez, del Colegio de Abogados, y María Jesús Pérez, presidenta de Luna, como decía anteriormente. Y en el tercer bloque, también mesa redonda, será Internet y las redes sociales las protagonistas ante su gran polarización en la propagación de los discursos de odio. Y aquí intervendrán Tomás Fernández, de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, así como el Manuel Ruiz, comandante de la Guardia Civil de la Jefatura Judicial. Y las mesas redondas estarán moderadas por miembros de la Junta Directiva de FAN. Deciros que precisamente en esta semana, hoy estamos a miércoles, y en esta semana un cómico, un humorista, yo no lo considero así, pero ha escrito algún tuit muy ofensivo y muy humillante para las personas con discapacidad. Os podéis meter, no voy a leerlo porque es muy desagradable, y precisamente contra eso tenemos que luchar, ¿no? Luchar contra ese tipo de tuits que son tan ofensivos. Y de hecho el CERMI estatal lo ha denunciado ante la Fiscalía, y que ahora está estudiando el caso. Y de hecho yo se lo mandé a Manuel, al comandante, y le dije: oye, mira este tema, para que también lo vieran, porque estos temas hay que denunciarlos, ¿no? Y no lo podemos permitir. Y el subdelegado lo comentaba, la verdad es que es muy oportuna, estas jornadas son muy oportunas, porque vamos a enmarcar y vamos a hablar de los delitos de odio, que cuesta mucho identificarlos y que hacen muchísimo daño, y las redes sociales pues son muy dadas a este tipo de acciones delictivas. Que la Guardia Civil, Fuerza de Cuerpo de Seguridad, estamos en la lucha contra la discriminación y por la igualdad en primera línea de batalla. ¿Por qué? Pues evidentemente los delitos de odio es un ataque a la dignidad, lo ha dicho muy bien el subdelegado. El artículo es un ataque contra rompe la cohesión social, y sencillamente traía ahora aquí una declaración de una víctima en sede policial, cuando se le preguntaba por qué se había tenido miedo, era una amenaza, no voy a decir tampoco más detalles sobre el caso, pero se le preguntaba si tenía miedo, mientras la persona en concreto, el autor, le gritaba, le amenazaba, y ella decía que miedo no, que lo que más sentía era frustración, porque había realizado bien su trabajo, porque lo había tratado con mucho respeto y consideración, y no entendía por cómo esta persona lo había tratado tan mal. O sea, el ataque está claro, y el impacto psicológico sobre la víctima es mucho mayor. O sea, la rabia, la impotencia, incluso en determinadas ocasiones hasta culpabilidad. También son muy reprochables este tipo penales porque buscan atemorizar a todo el colectivo.
Lo que pretenden es, en cierto modo, que el colectivo en general se sienta atacado, ¿no? Luego, la verdad es que la intervención del subdelegado ha completado todas mis facetas, pero bueno, yo por matizar si acaso, el plan de acción de lucha contra el delito de odio del Ministerio de Interior, que efectivamente tiene 4 líneas estratégicas, con 13 objetivos y 54 medidas, pero por ser especialmente interesante voy a destacar el primer objetivo, que sé que ha comentado su delegado, sobre formación de fuerzas y cuerpos de seguridad, la medida 1.3, que hace mención a promoción de actividades formativas y seminarios, encuentros con organización del tercer sector. Precisamente habéis dado de lleno, Valentín, porque se pretendía por parte del Secretario de Estado de Seguridad llevarla a cabo en el primer trimestre de 2019. Prácticamente estamos en tiempo. O por destacar el objetivo séptimo, que la medida 7.3, que, como ha comentado Valentín también, que echa de necesidad especial de las personas con discapacidad, pues bueno, pues yo, por comentarte el plan de acción, que he tenido la oportunidad de leerlo detalladamente, la medida 7.3 habla de crear una guía de actuación con víctimas de delitos de odio con discapacidad. O sea, no existe en el plan ninguna otra característica específica, salvo las personas con discapacidad. O, por terminar, el objetivo 13, medida 13.3, el impulso con las organizaciones representativas para fomentar denuncias en personas con discapacidad. También vuelve el plan a hacer mención expresa al colectivo que tú representas. Y ya por terminar, y efectivamente también considero muy adecuado, muy oportuno, la mesa en la que participaré yo, más enfocado a la investigación a través de redes, pero que es una preocupación creciente por la anonimización, que en este caso que ha comentado Valentín no es tal, o sea, el tío lo ha hecho con total publicidad, para nosotros mucho más fácil, nos evita la identificación del posible autor, pero sí que es verdad que hay que profundizar en las conductas que son reprochables. Con la reforma del Código Penal se pretendió adelantar la barrera de protección para evitar este tipo de comentarios, y yo creo que ahí hay que profundizar, hay que analizar los tipos penales, y en cualquier caso conocer alternativas útiles para eliminar ese discurso de odio, a través de las plataformas, que sabemos todos que tienen sus términos y condiciones, que dificultan, entorpecen y en cierto modo facilitan la denuncia de contenido inapropiado, que sería la primera medida. Ya le he dicho que a Valentín las formas de actuar primero es la captura y denunciarlo, pero al margen de eso, como alternativa más útil, denunciar el contenido inapropiado de la red, que posiblemente se elimine de forma inmediata. Y en general que cuenten con nosotros pues para cualquier colaboración que puedan necesitar en el futuro. Desde la Comisaría Provincial de Almería, en concreto de la Delegación de Participación Ciudadana, a la que yo pertenezco, pues de un tiempo a esta parte, a través de los planes preventivos se está llevando a cabo una serie de actividades preventivas dirigidas a todos los colectivos ciudadanos, en especial a los colectivos de defensa o de asistencia a ciertas personas que están especialmente expuestas a los delitos, al discurso de odio y a los delitos de odio e incidentes relacionados con la discriminación y la intolerancia. En concreto, como adelanto, pues que sepan ustedes que durante el 2018 se han llevado a cabo más de 200 actividades preventivas con los distintos colectivos que conforman la sociedad, el tejido de la sociedad almeriense. En particular, centrándonos en el ámbito del tercer sector, pues se han llevado a cabo en el 2018 20 actividades. Actividades del tipo, por ejemplo, 5 charlas a colectivos y asociaciones, como ya digo, de los grupos que están especialmente expuestos a los delitos de odio. 8 charlas, también preventivas, con tema central, delitos de odio, en los centros educativos, a los que también asistimos a solicitud a través del plan director y en los que se ha tratado exclusivamente el tema de los delitos de odio. También se han impartido 2 actividades, 2 acciones formativas en residencias de mayores, también con el tema de la prevención de los delitos de odio. Y también, y no por ello menos importante, como para finalizar, se han establecido 5 reuniones hasta el momento con colectivos de defensa de los intereses, de la asistencia de las personas con discapacidad. FAN, como no,
es uno de los con los que más nos reunimos y con los que más tratamos los diversos asuntos de los que se pueda colaborar desde la Policía Nacional.